Primera de Corintios y viendo lo que el Señor nos está hablando a través de esta iglesia. En el capítulo 1 y 2 ya hemos estado viendo lo que está ocurriendo en esta iglesia. Y créame cuando le digo que no es algo para qué jactarse delante de Dios a través de lo que hemos estado viendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Hoy vamos a recordar un poco de lo que dice el capítulo 2 para poder entender lo que dice al principio en el capítulo 3. Así que me gustaría que tomara su Biblia y pudiera acompañarnos a través de la lectura de la palabra del Señor y a través de lo que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Quisiera orar antes de ir a la palabra para que podamos ver y pedirle al Señor que tome nuestras vidas, hermano, a través de todo esto. Cierre sus ojos, por favor, oremos. Señor, en esta hora, Padre, delante de ti estamos. No como quienes saben, sino como aquellos que necesitan de ti, que necesitamos conocer de ti tu consejo. Humillamos nuestras vidas, Señor, reconociendo nuestra incapacidad para ir a tu palabra, nuestra incapacidad de vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, te suplicamos tu presencia con nosotros hoy y que, Señor, esta palabra transforme, cambie, avive y desafíe nuestras vidas, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si nosotros vamos al capítulo 3, quisiera que me acompañara al capítulo 3, en el verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esta expresión que dice de manera que es una expresión que refleja un resultado de lo que Pablo habló anteriormente. ¿Qué es lo que Pablo dijo anteriormente en el capítulo 2? En el capítulo 2, Pablo nos presentó el Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu Santo de Dios que, según el verso 10, es el que Dios utiliza para revelarnos a nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, esta sabiduría oculta que no se había manifestado en tiempos pasados, pero que ahora se ha dado a conocer. Según el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esta sabiduría oculta, en el capítulo 1, Pablo menciona que es Cristo Jesús. Dice el capítulo 1, verso 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta sabiduría, hermanos, que nos acerca a Dios, que nos hace conocer a Dios. Es Cristo Jesús, hermanos, quien es revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer a Jesús y a través de Jesús poder conocer al Padre. Como lo menciona el libro de Juan en el capítulo 1, menciona que en nuestro Señor Jesucristo nadie ha visto a Dios, pero el unigénito del Padre, Él lo ha dado a conocer, menciona. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios, podemos nosotros acercarnos a Dios Padre y conocerle. Esta revelación es solamente a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa esto? A través del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos conocer a Jesús. Es revelado a nosotros Jesús. Si nosotros vamos al capítulo 12 de Primera de Corintios, busque el capítulo 12 de Primera de Corintios. Dice el verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces solamente el Espíritu Santo de Dios es quien revela, obra en nosotros para que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo.
Esta revelación, esta sabiduría de Dios, la cual nos salva, nos da vida, nos acerca a Dios. ¿De qué manera? Santificándonos, purificándonos, redimiendo nuestras vidas. A través de esa obra, nuestro Señor Jesucristo nos acerca a Dios. Y de esa manera también nosotros podemos conocer las cosas de Dios que menciona en el capítulo 2. Si nosotros regresamos al capítulo 2, podemos darnos cuenta que es solamente a través del Espíritu de Dios que podemos nosotros conocer las cosas que Dios nos ha concedido. Dice el verso 11 del capítulo 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie puede conocer las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios, la obra de Dios, cómo es Dios. Y el Espíritu Santo nos revela a nosotros a ese Dios a través de Jesucristo. Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces a través del Espíritu Santo viene esta revelación de ¿qué? No tan solo de la salvación o de conocimiento de la salvación, sino nos revela a nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué significa? Es el mismo Espíritu Santo el que nos lleva a tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo para que conozcamos a Jesús y a través de Jesús podamos conocer al Padre. Para esto hemos sido llamados, según el capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta obra de comunión, de acercamiento, es a través del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Es a través del Espíritu de Dios que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Se revela a nosotros como nuestro Señor. Quien está obrando en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, el que nos está dando a conocer las cosas de Dios. ¿A quién? A Jesús. Para que a través de Jesús, de esa obra de nuestro Señor Jesucristo, podamos nosotros conocer al Padre. Y entonces, dice el verso 13, lo cual, del capítulo 2, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es solamente a través, entonces, del Espíritu Santo que podemos entender las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios. No estamos hablando de las cosas de este mundo, sino las cosas que pertenecen a Dios. La obra de nuestro Señor Jesucristo y ese acercamiento, ese encuentro que tenemos nosotros con Él a través del Espíritu Santo de Dios, que obra en nosotros para que podamos nosotros tener esa comunión, ese acercamiento a Dios. No solamente habla de un conocimiento, cuando habla de revelarnos a esa sabiduría y a nuestro Señor Jesucristo, no solamente está hablando, hermanos, de obtener un conocimiento, de entender que Cristo vino, murió por nosotros. Es obvio, este Espíritu Santo que entra en nosotros, que mora en nosotros, es un Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios que nos hace distinguir las cosas espirituales de Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿De qué manera tenemos que vivir ahora? Todas esas cosas van implícitas a través de esta revelación que Dios trae a nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es obvio entonces que este hombre natural se refiere a las personas que no tienen el Espíritu. Esas personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden, dice aquí, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es interesante esta palabra percibir, porque en el idioma original esta palabra percibir significa aceptar, significa recibir. O sea, estas personas, hermanos, que no aceptan las cosas de Dios, son aquellas personas donde no mora el Espíritu de Dios. No las pueden aceptar, no las pueden recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas en las que mora el Espíritu Santo, las que han recibido ese Espíritu Santo de parte de Dios, esas personas sí pueden recibir y aceptar estas palabras, esta revelación, esta obra de nuestro Señor Jesucristo que implica una transformación de vida.
que implica una vida distinta, una vida diferente. Entonces, cuando nosotros vemos el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y mencionaba yo la vez anterior, pareciera que le está diciendo esto a personas gentiles, o que se está refiriendo a personas gentiles. Pero ahorita vamos a darnos cuenta en el capítulo 3 que no se está refiriendo a esas personas gentiles. Les está refiriendo a la iglesia de Corinto. Dice entonces ahí, dice, y no las puede entender. Esta palabra entender es la palabra ginosko en el griego. Y esta palabra implica una relación. Es conocer por experiencia. Por tener una experiencia. Por eso es conocimiento. Entonces, aquí lo traduce a la Reina Valera como entender. Y no las puede entender. Sí, no las puede conocer. No tiene una relación con Dios. No puede conocer esto porque no tiene una relación con Dios. Porque se han de discernir, dice aquí, espiritualmente. Solamente podemos llegar al conocimiento de nuestro Dios, a conocer la obra de nuestro Dios y a confesar que Jesús es nuestro Señor a través del Espíritu Santo de Dios que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Eso implica, entonces, hermanos, que nosotros somos capaces, esa persona es capaz de discernir lo espiritual de Dios y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es capaz de darse cuenta entonces de qué es espiritual y qué es carnal. Es capaz de darse cuenta qué son las cosas de Dios y qué no son las cosas de Dios. Esta persona tiene esa capacidad ahora, no por ella misma, sino porque el Espíritu que mora en ella ha revelado todas esas cosas a esa persona. Entonces, cada uno de nosotros que nos decimos hijos de Dios, cristianos, somos personas que hemos recibido el Espíritu de Dios, pero eso implica, hermanos, que nosotros sabemos distinguir entre las cosas que le agradan a Dios, que son espirituales, que Dios nos manda a hacer. Es capaz de darse cuenta, hermanos, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Y de vivir conforme a esa voluntad. Es capaz de hacerlo. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que nosotros entender el capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que, o sea, como resultado de lo que vio anteriormente, de esta vida en el Espíritu y de toda esta obra que hace el Espíritu en nosotros, del hombre espiritual, hablando de que el hombre natural, el hombre carnal, no puede percibir las cosas del Espíritu porque para él son locura. Dice, de manera que el 3.1, yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¡Wow! Es algo fuerte para la iglesia de Corinto, hermanos. ¿Qué significa esto? Hermanos, les está diciendo que no puede hablarles como espirituales. ¿Qué significa? O sea, les está diciendo, no les puedo hablar ahora como espirituales. No les puedo hablar ahora como personas que han recibido el Espíritu de Dios. Sino como a carnales. ¿Qué significa esto? Que estaban viviendo en su carne. ¿Qué significa vivir en la carne? Hermanos, habla de satisfacer pensamientos, deseos, anhelos personales. Satisfacer nuestra carne, lo que nos pide nuestro viejo hombre. A eso se está refiriendo Pablo. Los hermanos de Corinto, entonces, esta iglesia de Corinto, está viviendo en su carnalidad, en su carne total. Por eso Pablo les dice, no puedo hablaros como espirituales. Dice aquí, como a niños en Cristo. ¿Qué significa esto? Aquí el contexto de niños significa una persona inmadura. Una persona que no ha alcanzado la madurez, que no ha crecido. Y es que es claro,
Cuando nosotros vemos un contexto de niño en este aspecto de madurez, podemos darnos cuenta que un niño no es capaz de discernir ni distinguir qué es bueno y qué es malo para él. Si usted le pone, no sé, una comida echada a perder, el niño lo que va a hacer es todo llevárselo a la boca. Todo se come. Es capaz de, un niño pequeño, agarrar una canica y metérselo a la boca. No es capaz de discernir ni distinguir qué es peligroso para él. En cuestión de madurez podemos darnos cuenta entonces esto. La iglesia no había crecido. La iglesia se había mantenido en su carne, viviendo y satisfaciendo su carne, y entonces era totalmente inmadura esta iglesia. Pero tenemos que entender qué significa esto. ¿Será que habrá personas, cristianos inmaduros, y así tienen que vivir toda su vida? Claro que no. Entonces dice aquí, en el verso 2, dice, os di a beber leche. Y es que a un niño pequeño se da leche, dice, y no vianda. Es obvio, ¿no? En cuestión al alimento, a los niños recién nacidos se les da leche. Y no se les puede dar alimentos sólidos, sino que de repente se le da papilla al niño. Pero todavía cuando se le da papilla ya hace un tiempo después de que se le dio bastante tiempo esa leche. Y se le empieza a dar poquito a poquito. Hasta que ya después de determinado tiempo ya se le puede dar algunas cosas sólidas. ¿Y qué es lo que está mencionando? Dice aquí Pablo, verso 2. Os di a beber leche y no vianda. Era lógico. ¿Por qué? Porque eran personas, en el principio cuando Pablo estuvo con ellos, eran personas que estaban conociendo el Evangelio. Recordemos que Pablo estuvo con ellos, hermanos, 1 año y medio. Y Pablo menciona que les dio a beber leche y no vianda. Porque aún no erais capaces, dice. Obviamente, en ese momento iban creciendo en el Evangelio. Iban creciendo en Dios. Pero dice, ni sois capaces todavía. ¿Qué significa? Que después de que él dejó la iglesia en determinado tiempo, ahora que les está escribiendo, se da cuenta que los hermanos están viviendo en la misma condición o aún peor de cuando él los dejó. Eso significa, hermanos, que estaban viviendo los hermanos totalmente entregados al mundo. Entre el mundo y la iglesia. O la iglesia había adoptado al mundo y se había introducido dentro de la iglesia. Como ya les había mencionado, hermanos, si nosotros vemos todo lo que menciona Pablo en esta carta que hemos estado meditando, y todavía lo que vamos a estar meditando después, toda la carta, nos damos cuenta, hermanos, que la raíz, en realidad, de todo el mal de la iglesia de Corinto, es reflejada aquí. Pablo nos está dejando ver las entrañas totalmente de esta iglesia. ¿Dónde está el detalle de esta iglesia? Esta iglesia no maduró, no creció en el Evangelio. Se mantuvo en la misma situación que él los dejó. Se encuentra después de un tiempo con ellos y los ve de la misma manera. Al principio les tuve que dar leche y ahora igual. Los ve de la misma manera. No hay un crecimiento en la iglesia. Pero recordemos esto, hermanos. No estamos hablando de un conocimiento en cuestión intelectual, sino que el conocimiento que ellos tenían era un conocimiento basado solamente en lo intelectual. Dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Hermanos, ¿qué había dentro de la iglesia? Celos, contiendas, disensiones. ¿Esto qué llevaba? A peleas. Vivían en peleas. Dice aquí,
celos, contiendas, disensiones, divisiones, que son divisiones, ¿no sois carnales y andan como hombres? Vivían de esta manera. Esta era lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Era una vida totalmente entregada a la carne. Pero, ¿qué sucedió, hermanos? Si vemos nosotros el verso 4, dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Personas que estaban siguiendo a los hombres, que estaban poniendo su mirada en los hombres. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores, dice, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Pablo entonces está aclarando, cualquier persona que predica el Evangelio es un servidor de Cristo. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué significa esto, hermano? Si Dios da el crecimiento, entonces ¿por qué la iglesia de Corinto no creció? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo a través de esto? ¿Qué es lo que le quiere decir a la iglesia de Corinto a través de esto? Hermanos, si Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que da la madurez en la palabra, porque es a través de la palabra, hermanos. Entonces tenemos que entender lo que carecía la iglesia de Corinto, y es que no tenía esa comunión con Dios. En otras palabras, como lo hemos mencionado, como lo mencionó Pablo, el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas es la que hace que se acerquen a Dios. Es la que hace que se acerquen, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo y teniendo esa comunión con Él, es que podemos nosotros conocer al Padre. Esta es la vida eterna. Dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna sino conocer a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué significa eso? Es que solamente a través del Espíritu Santo de Dios que se nos puede revelar a nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Esa obra que Él hizo y esa transformación que hace en nosotros. Y es que es solamente a través del Espíritu Santo que revela las cosas de Dios a nuestras vidas, que es el que nos hace que podamos darnos cuenta de la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué significa? Que la iglesia estaba viviendo en la inmadurez total. Eran niños, necesitaban leche, dice. ¿Qué significa? Habían perdido su relación y comunión con Dios. Si solo Dios da el crecimiento, hermanos, entonces lo que no tenían esta iglesia era a Dios. Era a Dios. Pero en el capítulo 1, ¿qué sucedía? Se jactaban. Si usted recuerda, Pablo les habla a ellos y les dice en el capítulo 1, dice el verso 29, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el capítulo 30, en el verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, eran personas orgullosas, se sentían sabios, entendidos. Eran personas que se creían, personas que tenían conocimiento. Ellos creían esto. Pero ahora Pablo, a través de su actitud que ellos estaban teniendo, hermanos, les dice que estaban actuando carnalmente. Que eran carnales y no espirituales. ¿Qué significa? Pablo les está diciendo, ustedes no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está obrando en ustedes. Porque el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, hermanos, revelándonos a Dios. Revelándonos esa sabiduría de Dios que es nuestro Señor Jesucristo.
Y nos da la capacidad, hermanos, de entender, de asimilar y discernir las cosas de Dios. Y podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, somos capaces, por medio del Espíritu Santo de Dios, de distinguir la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios y poderla aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo que menciona la Escritura. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no dio el crecimiento a esta iglesia. Me llama la atención porque era una iglesia que para muchos hermanos es un ejemplo por los dones. Me llama la atención porque es una iglesia que a veces servía, entre comillas, de ejemplo porque tenía muchas manifestaciones de los dones y de la gracia de Dios. Es lo que a veces pensamos de Corinto. Pero ahora nos damos cuenta que a pesar de esas manifestaciones grandes del Espíritu, entre comillas, de Dios, de todos esos dones que Dios les había dado, hermanos, era una iglesia que vivía en la carne. Claro, podemos entender que no todos estaban viviendo de esa manera, por lo que menciona en el capítulo 2, en el verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, seguramente Pablo sí alcanzó a ver y había personas ahí en la iglesia de Corinto que sí estaban alcanzando esa madurez de Dios. Pero la gran mayoría de la iglesia estaba viviendo totalmente entregada, hermanos, a la carne, al mundo. Y esto me lleva a pensar, hermano, en una iglesia orgullosa, que se enorgullecía de lo que sabía, que se enorgullecía de lo que hacía y de lo que permitía. Si nosotros recordamos lo que leímos en el capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, en el verso 1, fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Esta palabra envanecidos significa también enorgullecidos. O sea, esta situación que la iglesia estaba permitiendo, para ellos era de orgullo. Entonces, me viene otra vez a la mente, hermanos, ¿cómo es posible que la iglesia de Corinto se viera de esa manera? Sabia, con conocimiento, se jactaba de la sabiduría y del conocimiento adquirido. Se gloriaba en sí misma esa iglesia. Permitía cosas que ni en el mundo se veían y se vanagloriaban, se enorgullecían. Pero ¿qué les dice Pablo? Ustedes están viviendo en su carne. No les puedo hablar como espirituales porque no tienen el Espíritu de Dios. Están actuando como hombres. O sea, se está refiriendo que su actitud era totalmente, hermanos, parecida a del mundo pagano. Y es que esto me lleva a pensar la situación que estaba viviendo la iglesia, hermano. Y lo puedo comparar con lo que menciona Dios en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel. Hermanos, Dios entregó a sus pasiones y a sus deseos al pueblo de Israel por su perseverancia en el pecado. Pero a pesar de que ellos perseveraban en el pecado, recordemos que el pueblo, por ejemplo, en el capítulo 55 de Isaías, el pueblo se veía santo a sí mismo. Mientras ellos adoraban a los dioses paganos, mientras tenían relaciones con las prostitutas paganas ahí en los templos paganos, mientras ellos adoraban a los muertos, mientras ellos estaban en contra totalmente de la ley de Dios, comiendo, por ejemplo, cerdo, dice el Antiguo Testamento que ellos se veían a sí mismos como santos. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Corinto? Vemos una iglesia enorgullecida, que se siente con conocimiento, sabia, pero ve qué vemos en sus acciones, totalmente en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo mismo. ¿Cuál fue el motivo, hermanos?
Si nosotros vamos, por ejemplo, quisiera yo que fuéramos a Isaías, recordemos un poco de lo que vimos en Isaías. En el capítulo 5, dice, ahora cantaré por mi amado, en el verso 1 estoy. El cantar de mi amado por su viña, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Esta es la situación del pueblo, y si lo comparamos con la iglesia de Corinto, es la misma situación. Dios esperaba y Dios hizo una obra en ellos. Dios hizo una obra en el pueblo y Dios hizo una obra con los corintios. Una obra de salvación. Y de esta parábola que vemos, Dios hizo toda esa obra. Los sacó de Egipto, los trajo durante el desierto para que fueran y tomaran posesión en la tierra. Les dio sus leyes para que ellos vivieran en esas leyes, pero el pueblo nunca se sometió a esas leyes. Al contrario, el fruto, el resultado de todo lo que hacía, dice aquí, en vez de dar uvas, esas uvas que Dios esperaba, ese fruto que Dios esperaba, que concordara, que correspondiera a lo que Dios había hecho por ellos, que correspondiera a Dios habitando en medio de su pueblo, a un Dios verdadero que está viviendo en su pueblo. Por lo tanto, ese pueblo tenía que dar el resultado de ese Dios viviendo en su pueblo. Pero no fue así. Él esperaba uvas, pero el pueblo dio uvas silvestres. O sea, uvas que se encuentran en cualquier lugar. Eso significa que dio el fruto de cualquier mundo, de cualquier pueblo, parecido a cualquier pueblo. De hecho, esta palabra silvestre, en el original, hermano, en su raíz significa pestilente, algo que hiede. No sé si usted ha olido alguna vez algo que hiede, hermano. Ni soporta ni siquiera olerlo. Para Dios, hermanos, el resultado, el fruto que estaba dando este pueblo era pestilente. No correspondía nada en absoluto a lo que Dios había hecho por ellos, a la obra que Dios había hecho por ellos. Pero ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, vemos esto? Simplemente por una sencilla razón. Si nosotros recordamos el capítulo 1, en el verso 3, vean, esto también lo podemos aplicar en la iglesia de Corinto. Dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Mejor un animal puede reconocer quién es su señor y su dueño. Pero Israel no tiene entendimiento. No puede comprender quién es su Señor, quién es su dueño. El pueblo no conocía a su Dios, hermano. Si recordamos lo que menciona el libro de Oseas, un pasaje muy conocido, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento de Dios nos lleva a esto. ¿Y qué significa esto de falta de conocimiento? Hermanos, el conocimiento no se adquiere a través de una varita mágica o a través de hacer actos externos. Era a través de esa comunión que el pueblo tenía que tener con Dios al acercarse a Él. A través de sus leyes, de sus mandamientos, de sus estatutos.
El pueblo no tenía esa comunión con Dios. El pueblo no iba a Dios, hermanos, para tener esa comunión. Se acercaba solamente al templo para sacrificar, pero como si fuera nada más ritos externos. No buscaba el tener esa comunión con Dios, esa relación íntima con Dios, donde Dios hablara a sus vidas y ellos vivieran en consecuencia a esa voluntad de Dios. Resultado de eso, la vida de este pueblo. Una vida pestilente, maloliente delante de Dios. Pero ellos se veían santos. La iglesia de Corinto, orgullosa, se vanagloriaba, se enorgullecía de lo que tenían, de lo que vivían dentro de las iglesias, de lo que tenían. Pero una iglesia que estaba viviendo en su carne, en otras palabras, en contra de la voluntad de Dios. Pero si nosotros regresamos a 1 de Corintios, si Dios es el que tenía que dar el crecimiento, Dios no falló. No es que Dios no haya querido darles el crecimiento, sino que es que la iglesia no quiso, no se acercó a Dios y no tuvo esa relación y esa comunión con Jesús a la que fue llamada. Este es el resultado cuando la iglesia no tiene una comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia no tiene una comunión con nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no está obrando en esa persona. Y esa persona es incapaz de discernir las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Es incapaz de discernir qué es bueno y qué es malo. Recordemos lo que menciona Isaías capítulo 5. Dice que el pueblo de Israel, dice, de los que a lo malo le dicen bueno y lo bueno malo, de los que les dicen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay aquellos que son sabios en su propia opinión y son prudentes en sí mismos. Es la misma situación, la misma. Si tú no tienes una relación con Dios, si tú no entiendes que tu llamado a la salvación es a tener una comunión, una relación, a unirte, a ser un mismo espíritu con nuestro Señor Jesucristo, y que eso solamente se logra no con algún esfuerzo humano, sino es a través del Espíritu que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Es solamente al Espíritu de Dios el que nos lleva y nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Es el que hace posible que esa salvación de nuestro Señor Jesucristo sea real en nuestras vidas. Es la obra del Espíritu Santo la que nos hace vivir de acuerdo a su voluntad. Miren, para ir terminando, hermanos. En el libro de Romanos, capítulo 8, hablando también del espíritu y la carne, ahora para los romanos, dice en el verso 12, dice, así que, hermanos, deudores somos. Pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya no tenemos que vivir conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice ahí? Quiero que usted lo lea y vea qué es lo que dice ahí. Moriréis. Hermanos, por este motivo, por esto, tenemos que entender claramente a qué nos lleva el vivir en nuestra carne. A morir. ¿A morir en qué? En el Señor.
a morir en el Señor, totalmente. Por eso ya no distinguimos nada, por eso ya no podemos reflexionar en lo absoluto, por eso estamos cegados en nosotros mismos, por eso la iglesia se enorgulleció, no era capaz de discernir que lo que estaba haciendo estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios, que su forma de vida estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios, que estaba viviendo como estaban viviendo los paganos. Y entonces aquí vemos que la carnalidad, hermanos, la carne, el vivir en la carne nos lleva a la muerte. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero miren lo que sigue. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es solamente a través del Espíritu de Dios que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Y entonces si alguien está viviendo en su carne como estaban viviendo los corintios, eran personas que no estaba, eran personas en las que no estaba el Espíritu de Dios obrando en ellos. ¿De qué manera? Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Guiados a qué? ¿A qué nos guía el Espíritu Santo de Dios? Como lo menciona en Corintios capítulo 2, el Espíritu de Dios nos revela, nos da a conocer, nos corre el velo de la obra de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de esa sabiduría oculta que nos da vida, que nos renueva, que nos justifica, que nos salva. Pero hay algo más, hermano. Nos lleva a que esa salvación de nuestro Dios nosotros la podamos reconocer y poder vivir totalmente unidos y tener esa comunión con nuestro Dios, viviendo bajo su voluntad. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. A eso nos guía el Espíritu de Dios. A vivir conforme a la voluntad del Padre, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es solamente a través del Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Porque es a través del sometimiento a la voluntad de Dios que yo puedo morir a mis deseos, a lo que mi carne me pide, a lo que mi carne anhela que yo haga. Es solamente al sometimiento de la voluntad de Dios que puedo entonces hacer morir lo que yo quiero, mi carne. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto? ¿Fue Dios quien falló? No es así. La iglesia perseveró en sus deseos, perseveró en sus anhelos y había caído, hermanos, en una vanagloria absurda de verse a sí mismos y gloriarse a sí mismos por lo que ellos tenían, por lo que ellos entendían, por lo que ellos podían permitir dentro de la iglesia. Se enorgullecían por los dones extraordinarios, por la revelación extraordinaria, por todo lo que según esto nos dice el libro de Corintios. Hermanos, no debemos de caer en esta situación nosotros. Es Dios el que da el crecimiento, no cada uno de nosotros. Nosotros somos hombres los que compartimos la palabra y nosotros también entonces encontramos el crecimiento a través de Dios como todos ustedes. Hemos sido llamados tanto ustedes como nosotros los que compartimos la palabra a esa comunión y esa unión con nuestro Señor Jesucristo para poder conocer al Padre. Es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando tanto en ustedes como en nosotros que compartimos la palabra. Por tanto, hermanos, tenemos que entender que es a través de una relación, a través de la palabra, del conocimiento de nuestro Dios. Es ahí donde nos lleva el Espíritu Santo de Dios, a recordar la palabra de nuestro Dios, a recordar lo que el Señor nos ha concedido. Para terminar, hermanos, quisiera que fuéramos al libro de Juan, capítulo 16. Vamos a esto que estoy diciendo, centrarlos en lo que dice la Escritura.
Dice el verso 16:12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. O sea, el entendimiento de los discípulos en ese momento no podía comprender todo lo que Jesús tenía que decirles. Pero en el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Por qué dice que lo glorificará? Porque tomará de lo mío y ¿qué? Y os hará saber. Entonces, ¿qué obra hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Nos revela las palabras de nuestro Señor. Nos hace entender y comprender estas palabras de Jesús para que nosotros en esa comunión con Dios tengamos esa vida de Cristo en este mundo. Hermanos, todo esto tenemos que entenderlo. Pero ese entendimiento no proviene de algo externo, sino solamente del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Es la obra del Padre a través del Espíritu Santo para revelarnos a Jesús y que nosotros podamos entender su palabra. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No te engañes. Si no tienes una comunión con Dios, si no tienes una comunión verdadera con Dios a través de la Escritura, y no vives de acuerdo a esa voluntad expresada, ¿crees que estás viviendo en el Espíritu o estás viviendo totalmente en tu carne? Reflexionemos sobre esto, hermanos, porque el parámetro no lo decidimos nosotros. Siempre el parámetro es nuestro Dios. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites ver y vernos, reflejarnos a través de esta iglesia de Corinto, Señor. Tristemente una iglesia, Señor, que tuvo que ser reprendida duramente, Señor, por Pablo, pero también nos hace ver, Señor Padre, la realidad de nuestras vidas hoy, la realidad de la iglesia actual. ¿Cómo vive la iglesia en este momento? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, Señor? Posiblemente estamos totalmente entregados, Señor, a la carne, pero enorgullecidos, pensando que te agradamos a ti, pensando que hacemos tu voluntad. Qué triste, Señor, es darnos cuenta, Padre, de la realidad. Pero gracias porque nos permites ver, Señor, esto y darnos cuenta para salvación y vida eterna. Perdónanos si hemos estado viviendo, Señor, en la oscuridad, totalmente entregados al mundo. Ayúdanos, Señor, Padre, a vernos a través de esto y reflexionar y cambiar. Danos, Señor, esa fuerza, ese arrepentimiento, ese cambio de dirección que necesitamos para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y poder tener esa comunión contigo, verdadera, Señor, donde escuchemos tu voz y tu voz, Señor, sea la que nosotros vivamos en nuestras vidas diariamente. Toma tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.